Vamos a orar y vamos a dar inicio al sermón. Amado Dios y Padre Santo, Señor, estamos aquí con el único ánimo, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad. Y dependemos, Señor, completa y exclusivamente de tu gracia y de tu poder en nuestras vidas para obrar, andar y pensar. Así que, Señor, oh Santo Espíritu, te rogamos que nos dirijas a toda verdad en esta mañana, que ablandes corazones, que haya fiesta en los cielos por aquellos que aún no te aman o no te conocen o no creen en ti. A los que nos están viendo a través de internet, a los hermanos que están enfermitos, no sin antes poner delante de ti, Señor, a nuestra hermana Marianita, que en este momento tiene un dolor de cabeza muy fuerte, Señor, y rogamos que tu mano sanadora sea sobre ella. Y te rogamos por nuestro hermano Edison, Señor, en el Valle de Lili, por su recuperación. Te damos una acción de gracias por su buena cirugía, Señor. Y también por las palabras de ánimo de la familia de mi hermano Argemiro y Elizabeth, porque han visto la buena mano de Dios en todo esto. Señor, permítenos orar los unos por los otros. Bendice esta iglesia, Señor, una iglesia de la que tú has compuesto y has añadido. Pero, Señor, así como los apóstoles, Padre Celestial, aquí hay Simones, hay Pedro, Señor, hay Mateos, hay de todo. Pero todos bañados y rociados y limpios por la sangre de Cristo. Así que, Señor, te ruego que bendigas tu palabra en esta mañana. Que nos conceda no solamente al predicador, sino a todos ser llenos del Espíritu Santo para entender lo que tú quieres decir, no para entender lo que yo quiero decir o como yo lo quiero interpretar. Líbranos, Señor, de pensamientos mundanos y de hombres, y permítenos tener la actitud del Señor Jesús y decir, sí, Padre, porque así te agradó. En el nombre de Cristo Jesús damos gloria y honra a tu nombre, deseando que tú nos guíes en esta mañana y que nos concedas el precioso, único y santo fruto del arrepentimiento. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta mañana, a los que estuvieron en la escuela bíblica familiar, quiero hacerles una pregunta. ¿El Señor Jesús se tomó muy en serio salvarnos? Tan en serio se tomó salvarnos que no escatimó la vida de su unigénito perfecto. Uy, gracias. No se quedará sin recompensa. Eso es. Perdón. Hermanos, el Señor se tomó muy en serio la obra de salvación, ¿de acuerdo? Pero me temo, y quiero empezar con unas palabras de exhortación a todos nosotros, que muchos de nosotros no tomamos en serio a Dios. Sí, vemos a Dios con una forma muy coloquial, muy ligera, pero Dios es digno, como leía nuestro hermano Diego al principio con esa lectura que dio de lo que es Él. Entonces, en el mundo dicen frases como esta, lo que usted siempre lo va a recoger, ¿de acuerdo? Y no solamente en el mundo, sino en la Biblia también habla de estas cosas. Si Dios permite y nos da la vida, vamos a empezar a estudiar verso por verso el libro de los Gálatas en el Nuevo Testamento. Y eso es como un abrebocas de Gálatas. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo trata algo muy fuerte de aquellas personas que quieren recibir o ganar su salvación por medio de la ley de Moisés o cumpliendo obras, ¿de acuerdo? Él ataca mucho situaciones legalistas o la perversión del evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, él deja muy claro, no es posible ser salvo por mis propias fuerzas, pero ataca algo que está sucediendo también en la iglesia de los Gálatas, que se van para el otro lado, ¿de acuerdo? Sabemos que somos salvos por gracia, sabemos que no hicimos nada en el proceso de nuestra salvación, pero también hay algunos en la iglesia de los Gálatas, y quiero pensar también en las iglesias del Señor hoy día, que están pensando que por ser creyentes, que por ser hijos de Dios, que por ser salvos por gracia, Dios no trata severamente o disciplinariamente o con juicio en el sentido santo de Él nuestras vidas. Por favor, vayan a Gálatas 6. Solo esto es la introducción. Gálatas capítulo 6. En el libro de los Gálatas capítulo 6
Vamos a empezar desde el versículo 7. Vamos a llegar a este versículo por ahí en unos 8 o 10 meses, no sé, cuando quiera el Señor, después de estudiar Gálatas. Pero Gálatas 6:7 dice, no, ¿están ahí? No os engañéis. Ahora, la palabra engañar no es otra cosa que esto. No se desvíen, no se descarríen, no se desenfoquen. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los impíos. Le está hablando a la iglesia. Miren, ustedes son salvos por gracia, pero me temo que muchos de ustedes, aún siendo salvos, creen que pueden llevar una vida ligera delante de Dios y dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará, ¿qué? Corrupción. Hermanos, le está hablando a la iglesia nuevamente, tengan mucho cuidado. Y dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ese segará vida eterna no quiere decir que se ganará la vida eterna. Quiere decir que lo que viva en esta vida, esos galardones van a ser recibidos en la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa burlarse del Señor? Piensen por un segundo, ¿qué significa que Dios dice, de mí nadie se va a burlar? Ahora, ninguno de ustedes piensa que se ha burlado del Señor, pero tal vez Dios al final de esto va a demostrar que sí nos hemos burlado del Señor. La palabra burlar en el griego es muy interesante porque es esto. Quiero hacer el gesto. Es girar la nariz hacia arriba. No sé, ¿qué es? No hacer eso, sino... ¿Sí? ¿Entienden la expresión? Y como es un desprecio real. O sea, la palabra burlar es el Señor dice algo y yo desprecio lo que Dios dice, o como Dios lo dice, como Dios lo expresa. Es decir, que el que peca en esta congregación, conociendo la voluntad de Dios, conociendo que es salvo por gracia, pero piensa, yo soy un hijo de Dios, yo no voy a perder la salvación, y eso me permite burlarme de un Dios santo, dice, no, Señor, no te vas a burlar de mí. Dios dice, Dios, yo no puedo ser burlado. Escuchen esto. Esta verdad de que Dios no puede ser burlado y que Dios tomará cuenta de esa burla es tan real, créanla o no. ¿Me comprenden? Si de pronto en sus mentes dicen, eso no es así, eso no es un asunto ahorita de debatir lo que ustedes crean, es lo que Dios dice. Dios no puede ser burlado. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Ahorita vamos a ver qué es corrupción. Entonces, ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, cosas que hombres de Dios hayan hecho y que el Señor diga, vamos a arreglar cuentas. El Antiguo Testamento está lleno de todas esas cosas. Completamente lleno de cosas, de asuntos de Dios. Jonás, ¿no quieres hacer mi voluntad? Que se eche al agua y que se lo traiga un pez. David, hiciste blasfemar mi nombre. ¿Recuerdan? Toda tu familia va a ser un fiasco. Y así podemos seguir y seguir y seguir. En el Nuevo Testamento, en la cena del Señor, recuerdan que el Señor dice que el que come y bebe indignamente, por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por favor, ustedes recuerdan que sigue, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y la palabra dormir es muerte. No es que se quedan dormidos. La palabra dormir en el original griego está hablando de van a morir. Van a ser enfermados, van a morir, van a ser tratados por ¿quién? Sí, por Dios. Dice, si ustedes creen que la vida que tienen es para vivir como ustedes quieran, háganlo, pero van a cosechar las consecuencias en esta vida. Y vamos a seguir hablando de esto. Miren, no solamente, si pues, dice el Señor, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice la Biblia, somos castigados. Ahora, cuando la Biblia habla de castigo, o ustedes escuchan castigo, dice, eso no tiene nada que ver con los hijos de Dios, porque ya el castigo lo llevó Cristo. Y es verdad. Pero cuando el Señor habla de castigo, en este sentido, dice, los voy a instruir, los voy a enseñar, los voy a capacitar por el Señor para que no sean condenados con el mundo. Hay gente en este mundo que se ha burlado de Dios. Yo no sé si ustedes recuerden la historia del Titanic. Cuando le preguntaban del Titanic,
Y él dijo, ni Dios lo puede hundir. Y Dios lo hundió. Hay otro hombre, yo no sé si han escuchado la historia de un hombre que iba a ser presidente de Brasil. Se llama Tancredo Neves. Y Tancredo Neves dijo, si consigo 500,000 votos, ni Dios impedirá que yo sea presidente. Efectivamente cumplió 500,000 votos, pero efectivamente también Dios no le permitió llegar a la presidencia y murió. La Biblia dice en Romanos 2:9, no lo busquen, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así, pastor, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero menos mal está hablando de los impíos. ¿Qué creen? Porque a los hijos de Dios todo es un camino de rosas. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y dice el Señor, porque yo no hago acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así como un impío se burla de Dios, tiene juicio, juicio. Hermanos, nadie aquí puede pretender burlarse de Dios y pretender salir ileso de burlarse de Dios. No hay ninguno aquí sentado que, excusado bajo la gracia o bajo el amor de Dios, pretenda vivir una vida ligera delante del Señor. Hasta aquí no hemos dicho nada que no esté en la Escritura. Nadie se puede burlar del Señor. Y ninguno de ustedes piensa que una enfermedad o ciertas cosas difíciles sean parte de esa disciplina. Lo vemos como pruebas, pueden ser, pero solo Dios sabe cuando está tratando con nosotros y ustedes también. Para terminar, en Proverbios 1, no sé si ustedes recuerdan, dice el Señor, por cuanto llamé y no quisieron oír. Extendí mi mano, dice el Señor, y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y dice el Señor también, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros, dice Proverbios 1, viniere tribulación y angustia. Ahora, hermano, yo no pretendo meter miedo a nadie aquí, pero Dios es digno de tenerle miedo. Dios es digno de ser reverenciado y respetado y honrado. Miren, déjenme decir algo que ayer le dije en el mes. Es cierto que Dios no va a haber burlado. Somos creyentes, somos salvos por gracia, pero por la infinita misericordia de Dios, ustedes y yo no vamos a pagar lo que realmente merece nuestro pecado. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, Cristo murió por mi vida y yo no voy al infierno. Es decir, la consecuencia final de mi pecado cayó sobre Jesús. ¿Sí? No voy a perder la salvación, yo soy creyente, pero mientras esté en esta vida, tengo que asumir las consecuencias de mis actos. ¿Me comprenden? Mientras esté en esta vida, tengo que asumir, miren hermanos, no vayamos más lejos. Cada vez que ustedes y yo metemos la de caminar o pecamos delante del santo Dios, ¿qué trae? Heridas, vergüenzas, dolor, aflicciones, divisiones, discordias, desánimo, tribulaciones y angustias. ¿Es así? Es así. El pecado trae esas consecuencias. Y muchas de esas consecuencias es porque manejamos una gracia que no es la gracia de Dios, sino una gracia que nosotros hemos creado para nosotros mismos, que nos permite tener vidas ligeras. Ayer hablábamos y hay conversaciones muy interesantes en donde dice, yo no puedo hacer nada separado de Dios, y amén. El Señor dice, si no permanecéis en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Sabemos que no hay un esfuerzo humano que pueda hacer algo, pero también el Señor que nos dice, venid a mí. ¿Qué necesitan? Amor, pídame. ¿Necesitan dominio propio? Pídame. ¿Necesitan paciencia? Pídame, porque es un fruto que viene de Dios. Y el Señor nos dice en la cara, ustedes no tienen porque no pedimos. Entonces, no podemos estancarnos acá a decir, es que nada bueno puede salir de mí. Bueno, eso nada bueno que puede salir de ti es verdad. Pero podemos pedírselo al Señor para empezar a llevar la vida que Él quiere que llevamos. Por su gracia, por su poder, por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero no podemos pretender que las consecuencias en esta vida no las llevemos. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué?
Ahora, ¿qué significa corrupción? Piensen por un segundo, ¿qué creen que sea? Piensen en algo que se está corrompiendo, piensen en un pedazo de carne que se está corrompiendo. Digamos que se empieza a corromper hoy, ¿no es cierto? ¿Qué pasa mañana cuando vemos esa carne que se está corrompiendo más? Vayan 3 días después, ¿y qué pasa con esa carne que se está corrompiendo después de 3 días? Cada vez lo que da a entender el griego es, el que siembra para la carne, es como si va a ir de mal en peor. Si es salvo, no va a perder su salvación, si es creyente. Cuando dice la Biblia, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, está diciendo, va a haber un degeneramiento, va a haber una destrucción, va a tener unas ciertas ruinas y va a ir de mal en peor. Eso lo dice el Señor. Hermanos, ustedes pueden pelear con esas verdades bíblicas, ustedes pueden pelear con que sí, yo soy hijo de Dios, dice, si eres mi hijo. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Dios a David? Cuando Natán viene y lo confronta y David dice, sí, yo he pecado, pero ¿qué le dice el Señor? Por cuanto hiciste blasfemar mi nombre. Moisés, un hombre conforme al corazón de Dios, el Señor le dice, háblele a la roca y coge, ¡pum!, la golpea. ¿Y qué le dice el Señor? No entras a la tierra, eres mi hijo, eres salvo, pero no entras. No entras. ¿Cuántos quedaron postrados en el desierto por murmurar, por complicarse la vida con los líderes, por atacar todo eso? ¿Cuántos quedaron? Se los tragó la tierra algunos, otros fueron picados por serpientes y siempre en nosotros salió una duda. ¿Será que ellos fueron salvos? O sea, la preocupación es, ¿serían salvos los que murieron en el desierto? Miren, no nos compete saber si ellos fueron salvos, lo que nos compete saber, como dice 1 Corintios 10, estas cosas ocurrieron, ¿para qué? Para ser ejemplo de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras. Entonces, todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y en la Biblia es para que tengamos respeto por Dios, dignidad delante del Señor. Entonces, ¿qué es sembrar para la carne? La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Pero cuando decidimos neciamente darle lugar a la carne, es porque queremos darle lugar, queremos seguir esos deseos pecaminosos. La Biblia nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros, pero nosotros no sometemos las pasiones de la carne, sino que le damos rienda suelta. Ahora, hermanos, no piensen en pornografía o adulterio, piensen en un momento de ira. Cuando se le da rienda suelta a una ira. Problemas en el hogar, peleas entre papá y mamá, peleas que no se hablan. Estamos hablando de cosas cotidianas que se volvieron normales en nuestra vida como creyentes. Dice un autor, cada vez que permitimos que nuestra mente guarde rencor, cada vez que permitimos que nuestra mente continúe alimentando una ofensa, entretener un capricho impuro o revolcarse la lástima, eso es lo que hacemos para sembrar a la carne. O sea, para sembrar en la carne, como dice la Biblia, es un esfuerzo también. Está haciendo algo en función, en contra de la voluntad de Dios. Dice el autor, cada vez que pasamos tiempo en malas compañías, cuya mala influencia sabemos que no podemos resistir, cada vez que perdemos tiempo valioso cuando deberíamos estar velando y orando, cada vez que observamos materiales pornográficos, cada vez que corremos un riesgo que hace añicos nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar y sembrar para la carne. Lo que voy a decir ahorita solo lo van a entender los creyentes. Y seguro que me van a entender solo los creyentes. ¿Cómo es un día al otro día de haber pecado y que el Señor trae convicción? No se quiere comer. Es una vergüenza terrible sobre la vida de un creyente. Y no vamos a hablar de niveles de pecado, es el Espíritu Santo trae convicción y al otro día uno siente como si el mundo se fuera a acabar. Señor, llévame porque yo no quiero seguir ofendiéndote, pero el Señor vuelve y trae comunión porque nos lleva a confesar el pecado y a pedirle perdón. Amados que están aquí, sí somos salvos y no vamos a perder. La última consecuencia de mi pecado, ¿quién la llevó? Cristo. El juicio final, el destino eterno en el infierno, Cristo lo cagó por mí en la cruz. Pero Dios dice, eso es verdad. Y mi hijo dio mi vida, la vida por ti. Y yo sacrifiqué a mi hijo por ti, para que tú pretendas ahora, como creyente, a venir a burlarte de mí. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Tienen luchas? Dios dice a la iglesia de Gálatas, Gálatas, amados hermanos míos, hijos míos, nadie se va a burlar de mí, porque Dios es digno de reverenciar y de respetarlo, les guste o no, pero Dios se va a hacer valer, Dios se va a hacer en el sentido de no se van a burlar del Señor. Nadie pretenda burlarse del Señor y salir ileso de eso. Ahora, con esa instrucción en mente, con esa introducción, vamos a Josué y vamos a terminar Josué. Josué capítulo 24, y al final del sermón van a ver por qué esta introducción. Josué, por favor, 24. Josué capítulo 24 en sus Biblias. Para recordar un poquitico, Josué 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel. Se congregaron en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que este discurso de Josué o del Señor para la iglesia y la congregación en ese tiempo, eran los días finales de Josué. Después de este discurso, Josué murió. Entonces Josué, veíamos que Josué también gastó en ese tiempo más de 70 años caminando con el Señor y viviendo con el Señor. Y si ustedes recuerdan lo que leímos, el Señor lo reunió, le recordó de dónde los sacó, de dónde los tomó, a dónde los trajo. Envió un libertador llamado Moisés, envió pastores y maestros, los escuchó en medio de clamores, los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud. Vieron sus obras poderosas, los protegió en el desierto de día y de noche, fielmente con maná y obras portentosas. Lo llevó a la tierra prometida, venció los enemigos de la tierra prometida, venció los enemigos dentro del pueblo de Israel. Y eso es más o menos un resumen de lo que vimos hace 8 días. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Ahora vamos a empezar entonces con la parte y quitad de entre vosotros los dioses. Cuando Josué le está hablando después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, dice, Dios es digno de que le sirvan con integridad y que le sirvan con verdad. Pero en medio de ese discurso le dice hoy a la iglesia, quiten de entre vosotros, ¿qué? Los dioses. Ahora, hermanos, para nosotros es un poco complicado porque no es fácil hoy día reconocer ídolos o dioses. Un hombre como Juan Calvino dice que nosotros somos una fábrica de hilos en el corazón. En el Antiguo Testamento, cuando estaban ellos, tenían más o menos varios dioses. Entre ellos estaba Dagón, ¿sí? Que era el príncipe, el dios de los cereales. Estaba Acera. Acera era como la reina de la sexualidad y la fertilidad. Estaba Baal. O sea, eran figuras reconocidas, eran cosas establecidas que era muy fácil ver. Pero hoy en día es difícil a veces entre nosotros ver esos ídolos. La Biblia dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales, ¿qué? Hermanos, entiendan esto. O le estamos sirviendo a Dios, o le estamos sirviendo a algo que no es Dios, pero que ustedes y yo no reconocemos como un ídolo. ¿Me entienden un poco? Dios dice, quiten todo aquello que no les permita temerme, que no les permita servirme en integridad y verdad. Quítenlo, lo que sea necesario, quítenlo para que puedan tener una comunión conmigo. Ahora, ¿qué es un ídolo? Para que lo puedan ver. Todo aquello que no me permita servir al Señor y que me quite comunión con Él. Todo aquello que sea un tropiezo para mi vida espiritual. El Señor dice esto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. Y hasta aquí parece fácil, pero vamos a meter un poco el dedo en la llaga. Escuchen esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
¿O estimará al uno y menospreciará al otro? Ninguno, dice el Señor, puede servir a dos señores. ¿Vamos bien? Y si ustedes conocen bien esas escrituras, ¿cuál es uno de esos señores? Dios. ¿Y cuál es el otro señor en la escritura? Ninguno, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero hermanos, vamos a meternos un poquitico. Mira lo que dice el Señor. Ninguno. O sea, nadie aquí puede decir yo sirvo al Señor y yo sirvo a los ídolos. El Señor dice ninguno. Nadie aquí sentado que se diga creyente puede servir a dos señores. El Señor dice esto, es imposible que pueda servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerás a uno. Ustedes pueden imaginarse que en el día de hoy Dios venga o nos muestre que estamos aborreciendo a Dios. Amado, yo sé que es difícil reconocerlo. Pero Dios dice, Javier, si no me estás sirviendo a mí, que he hecho todo lo que he hecho por ti, como vimos en Josué, a alguien estás sirviendo. A alguien le estás dedicando tu pasión, tus esfuerzos, tus energías, tu tiempo. Entonces no se trata de decir, ay Señor, qué pena. No, me estás aborreciendo. O aborrecerá al uno o al otro, ¿qué? Le amará. Y ese a que amamos y le servimos nos quita todo el tiempo, lo que sea. Ya sea Dios en el sentido bueno o ya sea este mundo pecaminoso y malo en el sentido de lo peor. O dice, o menospreciará, estimará al uno o menospreciar. ¿Qué es menospreciar? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Miren, hermanos, Dios está diciendo hoy, Iglesia Betania, si no me están sirviendo a mí, a algo están sirviendo. Y por favor, estoy usando la Biblia. O aborrecer al uno o amar al otro. ¿Qué saldría hoy? Nadie de verdad, nadie va a decir, Señor, yo te aborrezco, eso no sale de la boca de nadie. Pero si los hechos dicen eso, si la realidad de mi forma de vida dice que yo estoy aborreciendo a Dios, y viene una pregunta, y viene una reflexión fuertísima, y de aquí nos vamos a seguir. Versículo 15 de Josué 24. Después de que Josué les presenta lo increíble que es Dios, versículo 15 dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está diciendo Josué? Y es interesante porque cuando él dice, y si mal, ¿qué creen que signifique y si mal? En el hebreo significa esto. Si hasta ahora ustedes que están en el pueblo del Señor, si mal os pareciere, es decir, si le ha parecido terrible, aflictivo, doloroso, injusto, fastidioso, estar en los caminos del Señor, es lo que está haciendo Josué. Si después de todo lo bueno que Dios ha hecho, aún así, les parece un tedio, un fastidio, aburrimiento, cualquier cosa es mejor que estar en la palabra del Señor. Si mal os pareciere, ¿qué? Servir. Ahora escúchenme bien porque vamos a volver a escuchar esto. No dice, si mal os pareciere estudiar. No, dice, si mal os pareciere servir. Es decir, seguir sus mandatos, escuchar su voz y seguir su palabra. Como él dice, sin dobleces. Entonces dice Josué, si ustedes están aburridos de servir a este Dios y les parece cansón, que Dios no lo responde como ustedes quieren y que es fastidioso y que es una lucha todo el tiempo con el pecado, entonces dice, escojan a quién servir hoy. Si Dios para ustedes es un fastidio, tranquilo, no se preocupen, sigan el camino que están llevando. Como dice Apocalipsis, el que es bueno siga lo bueno y el malo siga siendo malo. Pero Josué dice, mire, si a ustedes hoy día, porque la única razón, hermanos, la única razón de tener otros ídolos es que esos ídolos que tenemos superan a nuestro parecer a Dios y es mejor que Dios. Por eso le dedico mi tiempo y mis esfuerzos. Dice, si mal les parece,
si están aburridos de ser cristianos, si les molesta el Dios que murió en la cruz por ustedes y todo lo que ha hecho, tomen una decisión. Escojan a quién servir. ¿Quieren servir a los dioses? Y curiosamente, los dioses que Dios habla aquí son los dioses que vienen desde Abraham, a quienes sirvieron al otro lado del río, hablando de Abraham y de Taré en los versículos anteriores, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ¿qué? Habitáis. Dios viene y destruye a todo este pueblo, y sin embargo el pueblo se sigue quedando con dioses. Ahora yo les decía, dice, escoger a quién servir. Y los dioses eran, como les decía ahorita, el dios de la agricultura, el dios de la sexualidad, el dios de la fertilidad. Pero, es decir, mi cultivo, Señor, y mi forma de vida depende de este Dios que controla el agua. O sea, yo le voy a rendir mi tributo y mi vida porque yo quiero agua para mi negocio, o yo quiero una fertilidad, Señor, para tener hijos, o el Dios de los cereales, que es Dagón. Yo quiero, Señor, que tú me des comida, diciendo que es el Señor. Ahora, ¿esos dioses dan comida? ¿Dan fertilidad? ¿No son qué? Nada. Entonces el Señor dice, si les parece tan terrible servirme y son tan ciegos que siguen cosas que no son nada, escojan a quién servir hoy. Pero Josué toma una decisión. Hermanos, si es una realidad. Dice, no me importa lo que todo el pueblo hoy decida, pero yo y mi casa serviremos. No me importa qué decisión. Si ustedes van a escoger a Dios o van a escoger a los ídolos que tengan, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa yo y mi casa serviremos al Señor? Por favor, piensen por un segundo, amados. ¿Qué significa no dice yo y mi casa estudiaremos al Señor? Porque desafortunadamente, si meditamos, nos hemos dedicado solamente en nuestra vida espiritual a dar devocionales a los niños. Vamos a memorizar el Proverbios 3:5, vamos a cantar unas cosas, si es que se hace devocional, porque la mayoría no hacen devocional en esta congregación con sus hijos, la gran mayoría. Pero si los hicieran, es un increíble esfuerzo, pero el Señor dice, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjeme poner un poco de énfasis. Yo y mi casa serviremos, adoraremos, trabajaremos, ejerceremos, seremos esclavos y honraremos, respetaremos al Dios que nos salvó. No es ligero, Josué. No está haciendo una declaración ligera, no es una declaración de último momento, ya voy a morir, no. Toda su vida lo está haciendo. Es un momento de decir, miren, yo vivo entre un pueblo en que toma decisiones necias todo el tiempo, pero eso no va a afectar a mi familia. Si ustedes quieren seguir ese camino, síganlo, dice Josué. Pero yo y mi casa. Ahora, hermanos, meditemos en esas palabras. Es muy fácil decir Josué, él mismo, yo voy a servir al Señor. Pero porque este hombre se atreve a incluir no solo su familia, sino su casa. ¿Me siguen? Tal vez Alex hubiera decir, yo y mi familia seguiremos al Señor. Sí, o sea, Laurita, Juliana y la muñeca. Pero Josué dice, yo y mi casa. Hermanos, si entiendan un poco que cuando Josué llega a este punto, más o menos hay 4 generaciones de su familia. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y de nuevo, no es una resolución de última hora, es una resolución que hizo por lo que Dios ha hecho en su vida y por la obra de gracia que Dios está dando por agradecimiento. Yo en mi casa serviremos al Señor. Ahora, vamos a meternos en la casa de un judío de esa época, ¿sí? Hay buenos materiales en internet que le enseñan a uno cómo es la vida hogareña de un judío, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál creen que era la prioridad de Josué? Dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. José, su prioridad no es dejarles una herencia increíble y que tengan el futuro asegurado. Dice, no, yo estoy levantando una casa para que sirva al Señor, que tenga temor de Dios, que respete al Señor. Y para ello necesito que me acompañen a Deuteronomio 6. Y vamos a utilizar unas palabras de nuestro amado pastor Paul Washer que vimos esa semana con el grupo de alabanza. Van a escuchar algunas cosas de ahí. Deuteronomio 6. Vamos a mirar cuál era el pensamiento que tenía Josué en su casa y todo buen creyente temeroso de Dios. ¿Listos? Estos, versículo 1, son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová, vuestro Dios, nuestro Dios, mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Miren, hermanos, miren lo que dice el Señor. Si uno lee esta partecita, automáticamente nuestra mente puede jugar sucio y decir, si ve, eso es el Antiguo Testamento, está hablando de obras. Y no. Dios da mandamientos. ¿A quién se los dio? ¿A los amorreos? ¿A los judíos? ¿A su pueblo? Mira la tierra que yo te doy. Yo te saqué de Egipto. Yo te libré de todas estas cosas. Ahora, para sacarlos de dudas, Moisés o Abraham fueron salvos por obras o por fe. Si tienen dudas, hermanos, pueden leer Hebreos capítulo 11 y van a leer desde Abel. Abel por fe ofreció, Moisés por fe, Abraham por fe, todos por fe. Entonces, aquí no estamos hablando de personas que son salvas por las obras de la ley, sino son salvas también por la fe y gracia del Señor. Pero Dios les dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. ¿Para que qué? Para que temas. O sea, estas cosas que yo te estoy dando, estos mandatos, esta palabra, es para que me respetes, para que me honres, para que me reverencies. Versículo, sigamos leyendo. A Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y Paul Washer explicando este versículo es muy interesante. No quiere decir que cuando Tomás tenga hijos y los hijos de Tomás tengan hijos, yo tenga que ser responsable de eso. Bueno, yo creo que solo llego hasta los nietos. Lo que está diciendo el Señor es, si tú haces lo que yo te mando, tu hijo va a hacer lo mismo. Y el hijo de tu hijo va a continuar impactando la nueva generación con mis estatutos, con mis mandatos, como voluntad. Yo te doy para que tú temas y yo quiero que eso que te estoy dando lo lleves a tus hijos para que también aprendan a ¿qué? A temer, a reverenciar y a honrar al Señor. Miren, una aclaración. Nosotros hacemos esto no para salvar a nuestros hijos. Nuestros hijos los salva solo la sangre de Cristo. Pero hacemos esto porque Dios dice que lo hagamos. ¿Me comprenden? Hay padres que dicen, no, pastor, y si mi hijo no va a ser salvo, yo me estoy... Mire, la Biblia no está diciendo que tú te pongas a divagar, porque muchos caeríamos en ese error, ¿no? Pastor, ¿yo para qué le enseño a mi familia si al fin y al cabo es salvo por gracia? El Señor nunca está diciendo eso. Dice, herencia de Jehová son los hijos, aquí te los doy. Y te doy estatutos y mandamientos para que se los enseñes a tus hijos. Ahorita vamos a ver cómo. Para que haya una generación. Ahora, amados, todos que están aquí, piensen, ¿qué es lo más importante para tu hijo? ¿Qué es el legado que realmente queremos dejar al niño? Piensen por un segundo, tómense en unos segundos. Si tienen hijos, si no tienen, piensen, ¿qué es lo que más anhelan dejarles a sus hijos? ¿Ya respondieron? ¿Qué es lo que más de verdad les apasiona? Podría decir, de nuevo, y siempre molesto con esto, pero lo recuerdo, papá y mamá, su pasión era Dios. O sea, cuando dice enseñarán a tus hijos, es un legado que está haciendo el papá con su hijo y el hijo con su hijo. ¿Qué legado dejaríamos nosotros a nuestros niños hoy día? ¿Qué creen? Para mi papá, de verdad, el legado que me dejó mi papá es que lo más importante para él son los estudios y una carrera universitaria. Mire, mi papá se mató estudiando, se trasnochó todo lo que usted... Mire, fue un profesional increíble. El legado es el estudio. O para mi papá, las palabras, el legado de mi papá fue su trabajo. Qué hombre tan trabajador. Mire, yo soy el trabajador que soy porque mi padre era un increíble, ahora eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero no es lo más importante. Ustedes se imaginan que sus hijos digan, bueno, para mi mamá no hay nada como su cuerpo y su belleza. Para mi mamá lo más importante es cuidarse bien linda, qué bueno, qué enseñanza me dio mi mamá. Mire, tengo todos los secretos de qué comer y no comer y qué agüita tomar y no tomar. O que mis hijos digan, para mi papá lo más importante es divertirse. O
sea, mi papá nos enseñó a disfrutar la vida de tal forma. Él no solo trabajaba como, perdón, ya iba a decir esa expresión, muy fuerte, pero mi papá me enseñó, me dice, hijo, lo importante en esta vida es que tú hagas dinero y la disfrutes, porque uno se muere y nada se lleva. Sí. Aprendí a ser el mejor estudiante del mundo. El legado es que sea el mejor estudiante, pero el Señor dice, yo te doy hijos y te doy mandamientos para que temas y enseñes a temer a tus hijos. Déjenme ponerles un ejemplo. Esta semana estábamos con mi enano, mi hijo, y mi hijo empezó a hablar hay una cafetería que vamos y él compró unas galletitas, y él empezó a hablar con la señorita y yo estaba lejos, pero yo vi que la señorita empezó a hablar con la otra señorita y yo dije, ¿qué habrá dicho mi hijo? Entonces me fui y le dije, señorita, qué pena, mi hijo hizo algo indebido. Me dijo, no, todo lo contrario. Es el único niño que dice, por favor, señora, me da esto. Para mí, por favor, no es un ejemplo, también hace cosas terribles. Pero cosas que antes eran normal, por favor, señora. La gente de la cafetería dice, eso ya no es normal. Niños irreverentes, irrespetuosos, groseros. Hoy escuchaba la semana pasada que hay unos padres ofendidos en Colombia porque en el colegio no le enseñan valores a los niños. ¿Usted se imagina una pobre profesora con 45, 50 estudiantes enseñándole valores cuando no es deber de ellos? El Señor dice, yo te mando a ti, hombre que estás aquí, yo te mando a ti. Mira lo que dice el versículo 3. Oye, pues, oh Israel, ¿y qué? Y cuida de ponerlos. ¿Qué significa y cuida de ponerlos por obra? Señor, si tú no obras en mí, yo no sé qué puedo hacer. Ahora, es verdad, pero también puede convertirse en una mentira negligente. El Señor le dice a Josué, mira que te mando que seas ¿qué? Esforzado. Y Señor, yo no puedo ser esforzado si tú no obras en mí, Señor. Dice, ¿cómo puedes ser esforzado para tu trabajo, para tus estudios? Puedes trasnocharte en tantas cosas, puedes sacrificar tantas cosas por tantas metas en tu vida, pero cuando la Biblia te dice, esfuérzate y sé valiente delante del Señor, no hay fuerzas, no hay valentía. No, Señor, sí. Ahora, hermanos, si no hay fuerzas, de verdad hay que pedirlas al Señor, porque el Señor dice que esté cargado y trabajado, venid a mí y yo os haré que descansar. Y dice, mi yugo es fácil. No queremos cargar el yugo del Señor. Deuteronomio 6:3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Hermanos, no porque vayamos a ser salvos, sino porque somos salvos, vivimos para la gloria de Dios. Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire cómo empieza. Y ayer estudiamos en el MINSA esto. Cuando dice Jehová uno es, dice, yo soy único, digno de ser reverenciado, suficiente para ustedes. Yo soy su Dios, conózcame de tal forma. Y dice, amarás a Jehová tu Dios, y eso lo dice el Nuevo Testamento también. Javier, iglesia, ámenme a mí con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, mira, aquí está esta palabra. Aquí es para que me aprendas a temer, a reverenciar. Proverbios capítulo 2 dice, si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Aquí está el Señor, dice, mira, aquí está mi palabra. Muchos años, mucha sangre, la vida de mi hijo, aquí está. Tómala, estúdiala. Y dice, y las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Quién es el directo responsable de la vida espiritual de una familia? ¿Perdón, quién? El Padre. Entonces Dios te está diciendo hoy, papá que estás aquí sentado, mira lo que yo te doy hoy, para que la pongas ¿dónde? Sobre tu corazón. O como dice el Nuevo Testamento, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Hermanos, y quiero leer lo que dice Paul Washer, y es un nombre del Señor. Dice, el oficio principal de un padre es estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y ser conformado toda su vida a la palabra de Dios. Y entonces, ¿la repetirás a quién? Amados, con todo el dolor de mi alma, ustedes no le enseñan a sus hijos porque no tienen nada en el corazón.
No es porque no tengan tiempo. No es porque no haya oportunidades para estudiar. Es porque no quieren. Dios dice, estas palabras que yo, el Dios Santo, te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Eso es un mandato del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor nos está mandando como hombres, estudien la palabra de Dios, memorícenla. Yo no puedo memorizar. A mí me cuesta estudiar, pero tienes un cartón universitario que dice todo lo contrario. Tienes una profesión de la que vives que dice todo lo contrario. Tienes un cartón de bachillerato que dice todo lo contrario. Si puedes estudiar la palabra de Dios, si puedes hacerlo. Porque Dios nos dotó con inteligencia y nos dio deseos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y una vez que estén sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Ahora, hermanos, enójense conmigo todo lo que quieran, pero si siembran para la carne en sus hijos, ¿por qué esperamos recoger cosas espirituales? ¿Por qué esperamos recoger hijos temerosos de Dios, obedientes o respetuosos? Dice, hombre, yo te doy la palabra de Dios para que la pongas aquí y la repitas a los hombres. No, yo quiero preguntarle, ¿estamos llamados a estudiar la palabra de Dios para nuestras familias? ¿O van a pensar que la escuela bíblica familiar es suficiente para los niños? A mí Dios me va a pedir cuentas por mi hijo, no por sus hijos. El oficio principal de un hombre no es llenar la casa de comida, ni darles una casa con 2 o 3 pisos o llevarlos vacaciones a Europa. El propósito principal es levantar una generación temerosa del Señor. Y eso implica esfuerzo y dedicación y tiempo. El que siembra para la carne de la carne, segará corrupción y segará hijos del mundo levantados por el diablo. Punto. Pastor, y la gracia, sí, la gracia es suficiente para los hijos. Y los que son salvos por gracia entienden lo que les estoy diciendo y aman a su familia y quieren hacer la voluntad del Señor en eso, levantar una familia en el temor del Señor. Hermanos, si ustedes creen que no es así, peleen con lo que dice la Biblia, no peleen conmigo. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hemos llegado a un punto, yo les compartí algo a algunos, que cuando estamos en grupos de reunión y empezamos a hablar de Dios o a cantar al Señor, tan fanáticos. El Señor dice, hablen entre nosotros como con cánticos, con salmos, con cánticos espirituales. Mira, hijo, la increíble creación del Señor, lo que Dios está haciendo. Mira qué increíble, hijo, no hagas eso, porque eso no le agrada al santo Dios. Hijo, da gloria a Dios en lo que estás haciendo. Hijo, ¿oraste cuando comiste? Porque recuerda que Dios te puso la comida delante de ti. Todo el tiempo. Hermano, yo no sé si ustedes puedan verlo, pero Dios dice, aquí tengo las cosas. Tengan temor y respeto por mí. Y muchos de ustedes saben, con dolor y lágrimas, que es levantar una familia lejos del Señor, con excusas tontas y necias, irrespetuosos, no quieren saber de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Sí, pastor, pero ellos son salvos por gracia, pero Dios te mandó aquí a formarlos. Hermanos, como bien decía nuestro hermano Paul Washer, si uno tiene un padre borracho, pues no va a esperar a tener otra cosa, ellos van a seguir ese ejemplo, pero tenemos una responsabilidad de levantar una generación para el Señor, y es una responsabilidad que no tomamos en serio, porque soy salvo por gracia. Dice, esa gracia es para que me obedezcas y me sigas. No perfectamente, hermanos. Nadie puede hacerlo acá. Nadie. Pero Dios dice, me necesitas y ¿qué debemos hacer? Señor, ayúdame. Yo quiero permanecer en Cristo, Señor. Amados que están aquí, ¿quién no desea que sus hijos caminen con el Señor? ¿Cuántos no desean que sus hijos caminen por el Señor? ¿No debería ser nuestro máximo deseo? Amén. ¿No debería ser nuestro máximo anhelo que podamos morir y saber que vamos a volver a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestros hijos en el cielo? Hermanos, de nuevo, enseñar a los niños no va a salvarlos, pero por lo menos les da oportunidad todos los días de escuchar el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, y Dios puede salvarlos en el momento, cuando Él quiera. O por lo menos muchos de nuestros niños van a tener tanta información en su corazón que por lo menos van a ser unos ciudadanos decentes, si me permiten. Pero ¿cómo salimos a esta reprensión?
Yo te mando que estas palabras pongas sobre tu corazón y las enseñes a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Hermanos, y más aún, ¿saben por qué en los hombres en esta congregación, y no miro a nadie, no enseñan a sus hijos? Simple y llanamente porque no hay temor de Dios en ellos. Simple. No más. Así de que quieren estudiar y no quieren estudiar, no se quieren preparar y no quieren asumir su responsabilidad de llevar a su familia por los caminos del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy, te llevo a la tierra prometida, aquí está, yo te mando hoy, lleva a esta familia por mi camino, enséñales el temor y temblor mío, háblales de mí cuando te acuestes y te levantes. Y las repetirás a tus hijos y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levanten. Hermanos, en tiempos como hoy hay literatura, hay libros, hay alabanzas, hay toda clase de cosas que podemos usar con nuestros niños, sin excluir lo más importante que es la Biblia. Escúchame de nuevo. Si no le enseñan a sus hijos es porque no se les da la gana, porque no quieren y porque no hay temor de Dios en sus vidas, tal vez suficiente, confiando en que sean salvos, y que no van a pagar la última consecuencia. Un judío, hermanos, ¿ustedes vieron la película Cuarto de Guerra? ¿La vieron? Sí. Déjenme recordarles a los que vieron la película, si no, véanla, es muy interesante, muy bonita, muy sólida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A lo último, él era un hombre que vendía medicina y viajaba por todos lados y hacía mucho dinero. A lo último le ofrecieron un trabajo comunitario con la mitad del precio de lo que ganaba. Pero la decisión de ese hombre en la película es porque yo quiero estar más cerca de mis hijos. Porque es que a mí los hijos no me los va a destruir el colegio, los va a destruir yo. Y yo quiero estar cerca de mis hijos y esto me da tiempo con mi familia. Los judíos en la época de ellos hacían trabajos y labores que les permitieran instruir a sus hijos. ¿Ustedes creen que en la época de Josué había un colegios? ¿Qué quieren que le enseñaba a los hijos a leer? El papá. Le enseñaba a leer la Biblia el papá. Y era una prioridad para un judío enseñarle, para que su niño aprendiera a leer la Biblia por sí mismo. Pero cuando un niño judío ya aprendía a leer, ya tenía tanta Biblia memorizada en su cabeza y en su corazón. Tanta Biblia. ¿Y por qué? Porque yo estoy levantando una generación que le sirva al Señor. Ah, pastor, pero eso no le aseguro que su hijo vaya a ser salvo. No me importa si es salvo o no es salvo en este momento. Perdón, no quiero sonar brusco. Yo quiero que mi hijo sea salvo. Pero lo que me importa es que Dios es digno de hacer su voluntad en lo que Él me dice que haga con mi familia. Dios es digno. Amados, piensen por un segundo otra vez. Siempre uso la misma retahíla. Piensen y piensen y piensen. Pero si no enseñan a sus hijos, porque no saben, tenemos al mejor de los maestros que es el Espíritu Santo. Tenemos ancianos, tenemos pastor y no solo uno, hay como 7 pastores. Hay seminario, hay miércoles, hay lo que ustedes quieran. Pero el que siembra para su carne, de su carne va a cegar corrupción. Eso dice el Señor y eso es impajaritable y no tiene vuelta de hoja. ¿Saben qué hacían nuestros primeros hermanos reformadores? Ellos cuando empezaron en la época de la Reforma, empezaron a catequizar. En la Biblia está en Gálatas catequeo, que significa una forma de enseñar de preguntas y respuestas. Y de ahí nacen los catecismos que tenemos hoy día. El catecismo menor de Westminster, el infantil, el grande. Los reformadores en sus inicios, ellos decían, mi hijo a los 7 años debe saberse de memoria el catecismo infantil. De memoria. Ahora, el catecismo infantil no es otra cosa que preguntas y respuestas sacadas exactamente de la Biblia. Primera pregunta en un catecismo infantil. ¿Quién te creó? ¿Cuál cree que es la respuesta para un niño? Dios. Eso dice la Biblia. Estoy hablando de una historia de los reformadores, no es su historia. Si ustedes lo usan bien y si no también. Son herramientas. Pero Josué dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ahora, cuando uno lee de Juan el Bautista, les decía a los hermanos, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Y dice la Biblia, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
¿Qué hizo el Señor? Yo necesito levantar un Juan el Bautista, pero lo puso en una casa que temen al Señor y lo iban a levantar en el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesús? Dice que crecía en ¿qué? En conocimiento y en estatura delante de Dios y de los hombres. ¿Y quién le enseñó eso, Señor Jesús? ¿Quién? Sus padres. ¿Qué dice de Timoteo? Su abuelita y su mamá lo levantaron en el temor de Dios. Si ustedes escuchan Radio Eternidad, que es una emisora reformada, los domingos en la mañana hay un programa que se llama Grandes Héroes de la Biblia, y hablando de una mujer que se llama Susana Wesley. Yo no sé si sepan quién es ella, porque uno sabe de los hombres, pero no de las mujeres. Susana Wesley tuvo 19 hijos. 19. Vio morir en vida 9 hijos, y todos sirvieron al Señor. Y de ahí salieron los metodistas. ¿Saben qué hacía esa señora? Hermanos, por favor, es historia real. Esa señora, Susana Wesley, cogía a sus 9 niños porque no había una sola iglesia bíblica alrededor. Sentaba con sus niños, cantaban salmos con sus niños, y ella cogía un sermón de su esposo muerto o de su padre y se los leía a sus hijos todos los domingos y entre semana. ¿Saben cuántas personas se llegaron a congregar solo ella haciendo eso? 200 personas. Y de ahí nacieron Carlos Wesley y John Wesley. Y busquen en la historia grandes hombres de Dios, y una mujer Dios usó para levantarlos. ¿Cuál fue la decisión del pueblo? Verso 16. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y miren lo que dice el pueblo: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Eso ha hecho Dios con nosotros. Nos ha cuidado todo el tiempo. Amados, nos ha cuidado todo el tiempo. Y no somos un grupo grande de desagradecidos delante de Dios. ¿Somos o no somos desagradecidos? Si hay tiempo, si no hay tiempo. Y un hermano decía esta semana, y de verdad, y lo hemos dicho muchas veces: si yo no levanto a mis hijos en el temor de Dios, el diablo los va a levantar en su inmundicia. En su inmundicia. Hermanos, piensen todo lo que quiera, pero miren la generación de hoy. Miren la generación que se está levantando hoy. Por favor, miren, abramos los ojos un poco. La generación que se está levantando hoy. Versículo 18. Déjenme leer un poco. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo, el que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, miren lo que le dice Josué: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, ustedes pueden tomar una resolución hoy, pero si siguen con sus ídolos, de nada sirve. No pueden seguir haciendo, dice Josué, resoluciones de boca cuando no tienen un deseo genuino de rendirse ante un Dios santo y celoso. Si dejareis a Jehová, dice Josué, y serviréis a dioses ajenos, escuchen bien, Él, Dios, se volverá y os hará mal. Ahora me devuelvo un poquitico. Gracias, dos versiones, no. Gracias a Dios, toda la maldad que yo merecía, la recibió Cristo en la cruz. Cristo no recibió maldad en la cruz. Recibió todos mis pecados que son malos, ¿me comprenden? Quiero que me entiendan un poco. Cristo en la cruz recibió el castigo que yo merezco por toda mi maldad. Sí. Pero Él se volverá y os hará mal. En versiones nuevas, si me permiten, Él se volverá y no va a permitir que nadie de sus hijos se burle de sus caminos, de sus cosas y de sus palabras. Y por eso el Señor dice: al que recibe por hijo lo amo, ¿y qué? Lo disciplino y le ordeno sus pasos, porque nadie se puede burlar del Señor. El pueblo entonces dijo a Josué, ¿qué dijo? No, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Si estuviéramos en esa época, decía, tomar esa decisión es una decisión legalista.
Si tomamos esa decisión, es una decisión legalista. Dios no es digno de servirle, de arrepentirnos y de tomar las cosas de Dios en serio. O sus hijos no valen la pena. O no son dignos de enseñarles la palabra de Dios, orar con ellos y levantarlos en el temor de Dios, porque Dios dice eso y su palabra es fiel. Su palabra es muy fiel, hermanos, a pesar de que ustedes piensen todo lo contrario. Josué se equivocó. Escojan hoy. Y ese escoger es arrepiéntanse. Ya no más. No más de labios, no más juegos con el Señor. O Dios se volverá y los hará mal. Y Dios se volverá a dar mal y os consumirá después de que os ha hecho bien, porque Dios es santo y digno y justo. Si yo no escatimé, dice el Señor, en entregar mi vida por ti, ¿por qué no me haces caso y te niegas a ti mismo? Toma tu cruz y me sigues. El Señor dice en Efesios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos todo. Y es tan bueno nuestro Dios que dice, ¿y falta algo? ¿Qué vas a hacer? Pídemelo. ¿No la tienes falta de sabiduría? Dice el Señor, pídela y yo te la doy con abundancia. Padres que están aquí, tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios y Dios le da tal sabiduría. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y dice el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están delante y están entre vosotros, inclinad vuestros corazones a Jehová. Y el pueblo respondió a Josué, Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero como dice Josué, no sé qué decisión tomen ustedes hoy, si se quieren arrepentir o no, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y no es fácil. Los padres que enseñan a sus hijos no es fácil. No es fácil. Pero el Señor nunca dijo que fuera fácil. Padre que estás aquí, solo a los padres, a las mamás las voy a dejar quietas hoy. ¿A quién servimos hoy realmente que está llevando a mi familia a amar? ¿A quién estoy sirviendo como hombre que mi familia está llevando a amar? ¿A Dios o a las cosas de este mundo? ¿A quién servimos realmente hoy que está llevando a mi familia, a tu familia, a amar a Dios o a aborrecer a Dios? ¿Me comprenden? Hay dos opciones. Lo que tú estés haciendo hoy con tu familia o te llama a amar a Dios o los lleva a aborrecer a Dios. Respóndanse ya. ¿Los está acercando a Dios? ¿O con lágrimas en los ojos tenemos que decir, no, no? Estudios bíblicos con pereza. Si el niño no quiere venir a la iglesia porque no le gusta, que se quede en la casa, pobrecito. Pero eso sí, padres, vamos a hacer todo el esfuerzo y todo el sacrificio necesario para comprar el último PlayStation 4. Eso vale la pena el sacrificio. Eso sí vale la pena, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo. El último juego, hijo, yo no quiero que tú seas menos que tus compañeros. Vas a tenerlo, hijo. Y por eso sí me esfuerzo. Mira, hijo, voy a tomar horas extras. Voy a trabajar inclusive los días para no venir. Voy a trabajar tan duro, hijo. Pero tu PlayStation lo tienes. Lo tienes, úsalo. Lástima que el PlayStation no se pueda llevar al infierno. Porque por lo menos estarían entretenidos allá. ¿Duele? Hermanos, déjenme terminar con esto. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Está hablando Pedro, Nuevo Testamento, lleno de gracia. Baste ya de vivir el resto de tiempo para las concupiscencias de la carne y darle rienda suelta a los deseos. ¿Saben qué pasó con la historia de Josué? Ustedes conocen la historia de Josué. Josué murió y toda la generación de Josué murió.
Y apenas murió toda esa generación que se comprometió, vamos a seguir al Señor y vamos a alabar al Señor. Pasó esa generación y se levantó una generación que no enseñó a sus hijos. Y si ustedes leen Jueces capítulo 1 y 2, dice, y cada quien comenzó a hacer lo que quería. Y hoy, amados, y yo no sé si en sus casas o en sus familias, pero se está levantando una generación que no conoce a Dios. Una de las cosas más crueles para un padre es, como mi niño tiene 7 años, 6, él es moldeable. Él se sienta, él se para, él hace caso, le tiene miedo a la vara. Qué lindo es mi niño. Pero cuando tenga 13 años, ya no tienes tanto poder sobre él, ni tanto sometimiento sobre él. Dicen, ya es tiempo, papá, de sacar lo que tengo acá. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, ni disolución ni os ultrajan, pero ellos darán cuenta el día que esté preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu para el Señor. Yo no sé qué Dios les haya hablado hasta hoy. Hoy con eso termino Josué 24 y empezamos Gálatas. Tómenlo como quieran. Decidan lo que a bien les parezca. Pero lo único que les puedo decir es eso. Nadie se puede burlar del Señor. Pero si servimos al Señor, el Señor no se va a burlar de nosotros. Los va a bendecir. Y va a levantar familias en el temor de Dios. Salmo 127 dice, en vano será todo lo que ustedes hagan si Jehová, si nuestro Dios no edifica la casa. Esforzados y portados varonilmente. Dios se tomó muy en serio mi salvación. Murió por el peor de los miserables en Villavicencio y fui yo. ¿Cómo no tomar en serio la vida cristiana? ¿Cómo no tomar en serio su palabra? ¿Cómo no levantar niños en el temor de Dios? Familias. Miren, aquí hay luchas, si Navidad, si se baila, si una copa de vino. Eso es basura. Basura. Cuando las cosas más simples y profundas del Señor no se hacen. Hermanos, yo no estoy minimizando lo que acabo de decir. En algún momento se tratará. Pero aquí a mí, ¿qué me va a importar ciertas cosas si mi hijo no anda en el temor del Señor? Ya todo no tiene ningún tipo de importancia. Párese, quítese, póngase, haga, siéntese, salte. Usted es increíblemente salvo en su exterior. Pero el Señor dice, si yo te mando hoy, estas palabras las pondrás sobre tu corazón. No dice, te vestirás y te dirás, las pondrás sobre tu corazón. Y Dios es bueno y fiel. El que empieza la buena obra, la perfeccionará. ¿A las buenas o a las malas? Dios es bueno. Y Dios se deleita en perdonar. Y nada, niños aquí presentes, adultos, nada nos impide ir hoy mismo, ya mismo, a pedir ayuda al Señor y que nos limpie. ¿Qué dicen si lo hacemos? ¿A quiénes pueden servir hoy? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, ayúdanos a que tu genuina gracia, Señor, a que tu infinita misericordia, a que tu sangre preciosa nos llene, Señor, de ese temor y temblor que solo tú puedes dar. Señor, vivimos vidas ligeras, superficiales, como si toda nuestra vida constara en esta vida, Señor. Sacrificios, esfuerzos, ahorros, todo enfocados en este mundo. Cosas por las cuales el fuego las va a destruir, dice tu palabra. Padre, permite que cada uno de mis hermanos varones piense un segundo. Ese momento de estar en tu presencia.
y que se haga la pregunta: ¿mis hijos estarán a mi lado? Señor, hasta hoy, Señor, como padres, hemos desperdiciado tiempo valioso en la instrucción. Vale la pena, Señor, como dice 2 Corintios 15, servir al Señor nunca va a ser en vano, nunca. Padre, si tu palabra dice que un vasito de agua no se quedará sin recompensa, ¿cuánto más, Señor, escudriñar tu palabra y compartirla con aquellas personas que están en mi propio hogar? Señor, yo te suplico que traigas un avivamiento a esta congregación y que en este día seas tú, oh Dios, guiándonos en arrepentimiento a escoger tu voluntad, a vivir tu voluntad, a honrarte. Señor, es cierto que separados de ti nada podemos hacer, pero también es cierto que permaneciendo en ti todo lo podemos, que en Cristo, que es nuestra fortaleza. Así que Cristo, fortalécenos hoy, bendícenos hoy. A los hombres y familias que hemos descuidado negligentemente la labor de levantar una familia en el temor de Dios, por favor, Señor, no nos pagues conforme merecemos en este día y permítenos arrepentirnos hoy delante de ti para hacer las cosas que te agradan y te dan gloria. Solamente, Señor, porque tú eres digno y los resultados están en tus manos, no en mis manos. Y gracias porque es así siempre. Padre, es legalista decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Para nada, de ninguna manera. Pero la gracia que nos ha sido dada en este momento, por tu misericordia, podemos decir: de verdad, Señor, hoy yo quiero que mi casa, mi vida, te sirvan. No permita, Señor, que esta iglesia se convierta en un club social de domingos y solamente gente escuchadora de sermones. Y gracias, Señor, porque nuestra confianza no está en lo que hace esta iglesia. Nuestra confianza está en la obra perfecta, única y suficiente de Cristo y la aplicación de todas estas verdades por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que, Señor, aplícalas hoy, por favor, y trae arrepentimiento a nuestras vidas. Señor Jesús, te amamos hasta el cielo, como dice Tomás. Perdónanos y sacude nuestras vidas y quítanos el polvo de la idolatría. Quítanos el polvo de conformarnos a este mundo. Sacúdenos, Santísimo Rey de Israel. Dolerá un poco, pero valdrá la pena. Permite que cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes puedan buscarte en este momento en oración y arrepentimiento, sabiendo que nadie que vaya al Señor Jesús tú echas fuera. Oremos. Dios y Padre bueno, gracias por escuchar nuestras plegarias. Gracias por inclinar tu oído en esta mañana. Gracias, Señor, por lo menos hablarme a mí, espero a algunos más. Y restáuranos, oh Dios, restáuranos. Y permítenos tomar tus asuntos con la seriedad que tú los tomas. Ver el pecado como tú lo ves
y no como yo creo que es, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos levantarnos decididos a servir al Señor por tu gloria y tu honra, porque tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén.